Hola, hola, mis amores. Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico, lleno de alegría y cosas bonitas. Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a hablar de algo que me pone el corazón a mil, algo que me quita el sueño, bueno, no literalmente, pero casi. Y como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar del mismísimo, del inigualable, del Kerem Bürsin. Sí, lo admito, soy una fangirl en toda regla, y no me da ninguna vergüenza. De hecho, estoy orgullosa de ello. Porque, a ver, ¿quién no se ha rendido ante el encanto arrollador de este hombre? Y si aún no lo has hecho, no te preocupes. Para eso estoy yo aquí hoy. Voy a desglosar, analizar y hasta filosofar un poquito, tampoco quiero aburrirlos, sobre todas las razones por las que Kerem Bürsin es mi todo. Y ojo, no estoy exagerando, es que de verdad lo es. Así que prepárense una taza de su bebida favorita, pónganse cómodos, y déjense llevar por esta ola de amor incondicional que voy a derramar sobre ustedes. Prometo que al final del vídeo, incluso si no eran fans antes, al menos entenderán un poquito mejor mi obsesión, digo, mi admiración. Es que Kerem es mucho más que una cara bonita. Y eso es lo que vamos a descubrir hoy. Ah, y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, bienvenidos a la familia. Les invito a suscribirse al canal si les gusta el contenido y si quieren seguir acompañándome en mis fangirleos, mis análisis de series, mis reflexiones sobre la vida, y todo lo que se me ocurra. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Y ahora sí, vamos a empezar. Bien, ahora sí, entremos en materia. ¿Por dónde empiezo? Hay tantas cosas que me gustan de Kerem. Es como si la madre naturaleza se hubiera puesto de acuerdo con los dioses griegos para crear una obra de arte viviente. Pero vamos a ir por partes, para que esto no se convierta en un monólogo incoherente. Lo primero, y es innegable, es su físico. A ver, no voy a fingir que no me parece un hombre guapísimo. Tiene una sonrisa que ilumina una habitación, unos ojos que te atrapan, y un carisma que se desborda por la pantalla. Pero ojo que la belleza es subjetiva, y aunque para mí sea perfecto, lo importante es que él proyecta una seguridad y una autenticidad que lo hacen aún más atractivo. No es solo un rostro bonito, es una persona que se siente cómoda en su propia piel, y eso se transmite. Pero más allá de su físico, lo que realmente me enamoró de Kerem es su talento actoral. Y aquí es donde mucha gente se equivoca. Algunos lo ven solo como el galán de telenovela, pero él ha demostrado ser un actor muy versátil, capaz de interpretar personajes muy diferentes entre sí. Desde el chico malo y rebelde de Şeref Meselesi, pasando por el divertido y entrañable Kerem Sayer en Güneş Beklerken, hasta el romántico empedernido Serkan Bolat en Sen Kalkam. Cada personaje tiene su propia personalidad y matices, y Kerem logra darles vida de una manera creíble y conmovedora. Y es que Kerem no solo se aprende sus líneas y las recita. Él se mete en la piel del personaje, lo entiende, lo siente y lo transmite al espectador. Se nota que le apasiona su trabajo y que se esfuerza por dar lo mejor de sí mismo en cada proyecto. Y eso, mis amores, es algo que admiro muchísimo. Pero no solo es su talento actoral lo que me fascina. También me encanta su personalidad. Por lo que he visto en entrevistas en redes sociales, y por lo que cuentan sus compañeros de trabajo, Kerem es una persona sencilla, humilde, divertida, y muy inteligente. Es un hombre que tiene los pies en la tierra, que valora a su familia y a sus amigos, y que no se deja llevar por la fama. Me encanta que utilice su plataforma para hablar de temas importantes, como la salud mental, la igualdad de género, y el cuidado del medio ambiente. Es un hombre consciente de su responsabilidad como figura pública, y utiliza su voz para hacer el bien en el mundo. Y eso, mis amores, es algo que lo hace aún más admirable. Además, es un hombre muy creativo. No solo es actor, también es productor, escritor y emprendedor. Tiene su propia productora Braveborn Films, con la que busca crear proyectos innovadores y que tengan un impacto positivo en la sociedad. Y eso me parece increíble. Es un hombre que no se conforma con lo que tiene, que siempre busca nuevos desafíos, y que no tiene miedo de arriesgarse. También me encanta su sentido del humor. Es un hombre que se ríe de sí mismo, que no se toma la vida demasiado en serio, y que siempre está dispuesto a hacer reír a los demás. En las entrevistas siempre tiene alguna anécdota divertida que contar, y en las redes sociales siempre publica cosas graciosas. Es un hombre que irradia alegría y positivismo, y eso es algo que contagia a la gente que lo rodea. Y hablando de redes sociales, me encanta su interacción con sus fans. Siempre se toma el tiempo para responder a los comentarios, para dar las gracias por el apoyo, y para compartir momentos de su vida personal y profesional. Es un hombre que valora mucho a sus fans, y que les demuestra su agradecimiento de todas las maneras posibles.
Y eso, mis amores, es algo que no se ve muy a menudo en el mundo del espectáculo. Otra cosa que me gusta mucho de Kerem es su estilo. Tiene un estilo muy personal y auténtico que refleja su personalidad. No se deja llevar por las tendencias, sino que elige lo que le gusta y lo que le hace sentir cómodo. Y eso se nota. Siempre va vestido con mucho estilo, pero sin parecer que se ha esforzado demasiado. Es un hombre que sabe cómo vestirse para cada ocasión, pero sin perder su esencia. Y hablando de su esencia, me encanta su conexión con sus raíces turcas. Es un hombre que se siente orgulloso de su país y de su cultura, y que siempre lo demuestra en sus entrevistas y en sus redes sociales. Es un hombre que conoce la historia de su país y que valora sus tradiciones. Y eso, mis amores, es algo que lo hace aún más especial. Además, es un hombre muy viajero. Le encanta conocer nuevas culturas, aprender nuevos idiomas y descubrir nuevos lugares. Ha viajado por todo el mundo y siempre comparte sus experiencias con sus fans. Es un hombre que tiene una mente abierta y que está dispuesto a aprender de los demás. Y eso, mis amores, es algo que admiro muchísimo. Pero lo que realmente me enamoró de Kerem, lo que hizo que pasara de ser un simple actor que me gustaba a ser mi todo, fue su papel en Senkalkam. Sé que mucha gente critica la serie, que dicen que es demasiado cliché, que los personajes son planos, que el guión es predecible. Pero a mí me encantó. Y no solo porque Kerem estaba guapísimo, que lo estaba, sino porque me conecté con la historia, me identifiqué con los personajes y me emocioné con cada capítulo. La química entre Kerem y Hande Erçel era innegable, y eso hizo que la serie fuera aún más especial. Se notaba que había una conexión real entre ellos, y eso se transmitía a la pantalla. Y aunque sé que ahora ya no están juntos, siempre recordaré con cariño los momentos que nos regalaron en la serie. Y es que Senkalkam me hizo creer en el amor verdadero, me hizo soñar con encontrar a mi propio Serkan Bolat, y me hizo darme cuenta de lo importante que es seguir tus sueños y luchar por lo que quieres. Y eso, mis amores, es algo que le agradeceré siempre a Kerem. Pero volviendo a Kerem, creo que lo que más me gusta de él es su autenticidad. Es un hombre que se muestra tal como es, sin máscaras ni pretensiones. No le importa lo que piensen los demás, él simplemente es el mismo. Y eso es algo que admiro muchísimo. En un mundo lleno de falsedad y superficialidad, es refrescante encontrar a alguien que se muestra tal como es. Y es que Kerem no es perfecto, ni pretende serlo. Tiene sus defectos, sus errores, sus inseguridades. Pero los acepta y los asume. No se avergüenza de sus imperfecciones, sino que las ve como parte de su personalidad. Y eso, mis amores, es lo que lo hace tan humano y tan cercano. En resumen, Kerem Bürsin es mi todo porque es un hombre guapo, talentoso, inteligente, divertido, humilde, auténtico, comprometido, creativo, viajero y con un gran corazón. Es un hombre que me inspira a ser mejor persona, a seguir mis sueños y a luchar por lo que quiero. Es un hombre que me hace reír, que me hace llorar y que me hace sentir viva. Y sé que mucha gente pensará que estoy loca, que estoy obsesionada, que soy una fangirl sin cerebro. Pero no me importa. Yo sé lo que siento, y sé que mi admiración por Kerem es sincera y genuina. Y si eso me hace feliz, ¿qué más da lo que piensen los demás? Así que si alguna vez se cruzan con Kerem Bürsin, no duden en saludarlo, en felicitarlo por su trabajo, y en agradecerle por inspirarnos a ser mejores personas. Porque se lo merece. Es un hombre que ha trabajado duro para llegar donde está, y que sigue luchando por sus sueños. Y ahora, mis amores, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de mi fangirleo. Espero que ahora entiendan un poquito mejor por qué Kerem Bürsin es mi todo. En resumen, hemos hablado de su físico, de su talento actoral, de su personalidad, de su compromiso social, de su creatividad, de su sentido del humor, de su interacción con sus fans, de su estilo, de su conexión con sus raíces turcas, de su pasión por los viajes y de su autenticidad. Y hemos visto cómo todas estas cualidades lo convierten en un hombre excepcional. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Significa mucho para mí que me acompañen en mis fangirleos y que compartan mi pasión por Kerem Bürsin. Ustedes son la mejor comunidad del mundo, y estoy muy agradecida de tenerlos en mi canal. Ahora, quiero que me dejen en los comentarios qué es lo que más les gusta de Kerem Bürsin. ¿Cuál es su personaje favorito? ¿Cuál es su entrevista favorita? ¿Cuál es su momento favorito? Quiero saberlo todo. No se corten y déjenme sus opiniones en los comentarios. Y para terminar, quiero invitarlos a darle like al vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Adiós. Y recuerden, Kerem Bürsin es mi todo.
Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, mis amores, que aún no hemos terminado. Porque después de este resumen, me di cuenta de que aún quedan muchísimos detalles por explorar sobre este hombre que tanto me y nos fascina. Así que vamos a sumergirnos aún más en el universo Kerem Bürsin. Esto es como una edición extendida de mi fangirleo. Asterisco, asterisco, profundizando en su talento actoral, un análisis detallado asterisco, asterisco. Hablamos de su versatilidad, pero quiero ahondar en cómo Kerem aborda cada papel. No es solo memorizar diálogos, es una transformación completa. ¿Recuerdan a Yiğit KLC con Cedilla en Şeref Meselesi? Un personaje oscuro atormentado con un pasado turbulento. Kerem logró transmitir esa complejidad con una mirada, con un gesto. Era creíble, auténtico y te hacía sentir empatía por un personaje que en el fondo, era bastante imperfecto. Luego tenemos a Kerem Sayer en Güneş y Beklerken. Un cambio radical. Un chico divertido, despreocupado, el alma de la fiesta. La transición de un personaje a otro fue asombrosa. Kerem demostró que podía hacer comedia y drama con la misma facilidad. Su carisma brillaba en cada escena, y te hacía querer ser su amigo. Y por supuesto Serkan Bolat en Sen Kalkapm. El arquitecto frío, distante, obsesionado con el trabajo, que poco a poco se derrite ante el amor de Eda YLDZ. Aquí vimos a Kerem explorar una faceta más romántica, pero sin caer en el cliché. Su interpretación fue sutil, llena de matices. Logró transmitir la vulnerabilidad de Serkan, su miedo a enamorarse, y su lucha por aceptar sus sentimientos. ¿Pero qué hace que Kerem sea un actor tan convincente? Creo que es su capacidad para conectar con el personaje a un nivel profundo. Se toma el tiempo para entender su historia, sus motivaciones, sus miedos. Investiga, se documenta y se sumerge por completo en el mundo del personaje. Y luego lo interpreta con honestidad y pasión. Además, Kerem tiene una presencia escénica impresionante. Su mirada, su voz, su lenguaje corporal, todo contribuye a crear un personaje creíble y memorable. Y no podemos olvidar su química con sus compañeros de reparto. Es un actor generoso que sabe trabajar en equipo y que se preocupa por crear una atmósfera positiva en el set. Asterisco, asterisco, la personalidad de Kerem, más allá de la pantalla asterisco, asterisco. Ya mencioné que Kerem es una persona sencilla, humilde, divertida e inteligente. Pero quiero darles más detalles sobre su personalidad, basándome en entrevistas y testimonios de personas que han trabajado con él. Una de las cosas que más me llama la atención de Kerem es su sentido del humor. Es un hombre que se ríe de sí mismo, que no se toma la vida demasiado en serio, y que siempre está dispuesto a hacer reír a los demás. En las entrevistas siempre tiene alguna anécdota divertida que contar, y en las redes sociales siempre publica cosas graciosas. Es un hombre que irradia alegría y positivismo, y eso es algo que contagia a la gente que lo rodea. Pero detrás de esa fachada divertida, hay una persona muy inteligente y reflexiva. Kerem es un hombre que tiene los pies en la tierra, que valora a su familia y a sus amigos, y que no se deja llevar por la fama. Es un hombre que se preocupa por el mundo que le rodea y que utiliza su plataforma para hablar de temas importantes, como la salud mental, la igualdad de género y el cuidado del medio ambiente. Por ejemplo, en varias entrevistas ha hablado abiertamente sobre sus propios problemas de ansiedad y depresión. Ha animado a otras personas a buscar ayuda profesional y a no avergonzarse de sus problemas de salud mental. También ha participado en campañas para promover la igualdad de género y para concienciar sobre la importancia de proteger el medio ambiente. Además, Kerem es un hombre muy educado y respetuoso. Siempre se dirige a las personas con amabilidad y cortesía. Es un hombre que sabe escuchar y que valora las opiniones de los demás. Y eso es algo que se nota en sus interacciones con sus fans. Asterisco, asterisco, Kerem y sus fans, una relación especial asterisco, asterisco. Hablamos de su interacción con sus fans en redes sociales, pero quiero profundizar en cómo Kerem valora y aprecia el apoyo de sus seguidores. Kerem es consciente de que su éxito se debe en gran parte a sus fans. Por eso se esfuerza por mantener una relación cercana y transparente con ellos. Siempre se toma el tiempo para responder a los comentarios, para dar las gracias por el apoyo y para compartir momentos de su vida personal y profesional. Pero no solo se limita a interactuar con sus fans en redes sociales. También organiza eventos y encuentros para conocerlos en persona. Por ejemplo, en varias ocasiones ha participado en eventos benéficos para recaudar fondos para organizaciones que ayudan a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Además, Kerem siempre está dispuesto a escuchar las opiniones y sugerencias de sus fans. Ha reconocido en varias ocasiones que el feedback de sus seguidores es muy importante para él y que le ayuda a mejorar como actor y como persona. Creo que esta relación especial entre Kerem y sus fans es uno de los aspectos más admirables de su carrera. Demuestra que es un hombre humilde y agradecido,
que valora el apoyo de sus seguidores y que se preocupa por mantener una relación cercana y transparente con ellos. Braveborn Films, la visión de un emprendedor creativo ***. Ya mencioné que Kerem tiene su propia productora, Braveborn Films, con la que busca crear proyectos innovadores y que tengan un impacto positivo en la sociedad. Pero quiero darles más detalles sobre esta faceta de Kerem como productor y emprendedor. Braveborn Films es una productora joven y ambiciosa, que se centra en la creación de contenido de alta calidad que aborde temas relevantes y que promueva el cambio social. Kerem ha expresado en varias ocasiones su deseo de utilizar su plataforma como actor y productor para contar historias que inspiren, que eduquen y que hagan reflexionar al público. Uno de los proyectos más ambiciosos de Braveborn Films es una serie documental sobre la salud mental en Turquía. Kerem ha revelado que esta serie se basará en entrevistas con personas que han sufrido problemas de ansiedad y depresión, y que buscará concienciar sobre la importancia de buscar ayuda profesional y de romper el estigma asociado a las enfermedades mentales. Además, Braveborn Films está trabajando en varios proyectos cinematográficos y televisivos que abordan temas como la igualdad de género, el cambio climático y la justicia social. Kerem ha dejado claro que su objetivo es crear contenido que no solo entretenga, sino que también genere un impacto positivo en la sociedad.